Bueno, pues ya una vez dados a conocer los primeros datos del censo y también del exceso de mortalidad en México, pues es muy posible que en 2020 el COVID-19 sea la primera o la segunda causa de muerte. En 10 meses vamos a poder saber con certeza cuál es la principal causa de muerte en México en cuanto el INEGI dé a conocer la información ya procesada. Vamos a hablar al respecto con el doctor Rafael Lozano, profesor del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Un saludo a usted y a su auditorio. Gracias por estar con nosotros. Pues, ¿cuál es la posibilidad, desde su punto de vista y viendo los datos, de que el COVID pues desplace a todas las causas de muerte en México, las principales, y se convierta en la número uno? Bueno, en realidad la estadística, y esto es muy importante decirlo, Pascal, traía una tendencia y en enero nos sorprendió a todos. Es el mes con más defunciones por COVID en la historia Más de de la 32 pandemia. mil, Eso doctor, no va. oficialmente. Exacto, Ujú. exacto. Y fíjese, Pascal, usted no me preguntó esto, pero le voy a dar una información. Sí. La contribución que hace México a la mortalidad mundial en el mes de enero es de alrededor del 9% y se ubica en el segundo país que más contribuye a la mortalidad mundial, después de Estados Unidos, que es imposible destronarlo. Regresando a su pregunta, la tendencia que trae la mortalidad por COVID ascendente solamente puede ser superada si nosotros agrupamos todas las enfermedades del corazón como le hace el INEGI. Ujú. Al poner todas las enfermedades del corazón, ponemos juntos las enfermedades producidas por lo que son las isquemias o las enfermedades que llevan a paros cardíacos, Ujú. a infartos, las enfermedades reumáticas, las enfermedades hipertensivas y otra gran cantidad de enfermedades del corazón. He visto, Eh, doctor, perdón que lo por interrumpa, supuesto, pero en otras partes del mundo separan las isquémicas, ¿verdad? en todas partes del mundo se separan. No es recomendable Ujú. unir grupos de este índole o como todos los tumores, porque en realidad se responde desde la perspectiva del sistema de salud de diferente manera. No es lo mismo el cáncer de próstata al cáncer de mama, ni Ujú. es el mismo tratamiento. No es lo mismo la cardiopatía isquémica, como usted apunta, Pascal, a la cardiopatía reumática. Ujú. El 80% de las muertes de las enfermedades del corazón son por cardiopatía isquémica, pero ese 20% sí colocaría como diferente y como primera causa al COVID, no solamente en el país, sino en más o menos 26, 28 estados de la República. Ya, al revisar los datos que dio INEGI sobre la mortalidad en el lapso enero-agosto, hubo, digamos, dos causas de muerte que se incrementaron muchísimo durante ese lapso. Evidentemente el COVID, pero también las del corazón. ¿Podemos sacar alguna conclusión de por qué, digamos, el resto de las enfermedades que producen la muerte se comportaron más o menos con la misma tendencia que tienen o han tenido en años anteriores, pero las del corazón sí aumentaron, más o menos en la misma proporción que las del COVID? ¿Por qué es esto, doctor? Mire, Pascal, primero hay que felicitar al INEGI por animarse a sacar una cifra preliminar, pero la palabra preliminar establece que puede cambiar. Ujú. Vamos a tomar esto como bueno, aunque hay reservas, y lo que nos dieron fueron tabulados. La mejor manera de poderle contestar a ustedes que nos permitieran, que no sé si lo vaya a hacer el INEGI, analizar las bases de datos que sustentan sus tabulados. Ujú. Ellos lo que hicieron fue publicar tablas con datos agregados y sobre esa base es sobre la que estamos analizando. Ciertamente hay tres causas que tienen un incremento inusual con respecto a la tendencia de 2011 a 2019, que son, como usted apunta, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y la neumonía. Ujú.
Estas tres causas realmente asociadas son las que prácticamente explican las muertes en exceso que se detectan debidos a la epidemia y sumando el COVID, que más o menos representa el 60% del exceso de muertes en ¿Podría ser, relación con el doctor, que año algunas personas anterior. que, digamos, su causa de muerte se anotó enfermedad del corazón, murieron en realidad de COVID o por complicaciones de COVID? El COVID puede estar asociado, y eso se ha visto, con padecimientos crónicos no transmisibles. Ujú. Y es muy posible que algunos tratamientos que debieron de haber recibido, es muy posible que no se acudió al sistema hospitalario. Pero discúlpeme, Pascal, son especulaciones que De acuerdo. solamente vamos a poder resolver cuando nos permitan analizar las bases de datos, como regularmente lo hace Sí. el INEGI en un sentido de total transparencia. Vamos a decir que fueron, permítame, medio transparentes. Medio transparentes. Quisiera justo aprovechar esto último que dice porque México, como usted sabe, es país de muchas suspicacias, justificadas o no, lo dejo para otra discusión, pero con motivo de la aparición de estos datos de preliminares de enero a agosto, pues le ha llamado mucho la atención o ha llamado la atención a varios analistas, comentaristas que se haya dejado para dentro de 10 meses, para finales de año, pues ya el tabulado final de todo el año de 2020. Sin embargo, pues algunas personas que yo he consultado me dicen, no, pues ese es el tiempo que normalmente se lleva INEGI en dar a conocer los resultados en un año de censo. ¿Qué diría usted? Pues mire, le voy a contestar desde dos perspectivas. Sí. Primero, una comparación internacional. Los países regularmente tardan entre un año, 10 meses, vamos a decir, a 4 años en reportar la mortalidad del año anterior. Ujú. Y esto, vamos a decir, los mejor portados en términos de tiempo son Cuba, Japón, y podríamos colocar a México dentro de los 10, 15 países mejor portados Ujú. en términos de oportunidad. Eh, ¿Por qué es necesario hacer esta demora? Pues por toda la verificación de muertes que tienen que hacer una por una. Estamos hablando que en este año, y eso Ujú. yo me atrevo a decirlo, vamos a acumular en total en 2020 más de 1 millón de muertos. Sí. Eso no se había visto anteriormente en la historia de México. Y esto adelanta 14 años las predicciones de CONAPO. Y en ese sentido es que es muy difícil, no porque siempre se haga así, sino en este momento en particular es muy difícil verificar las muertes porque fíjese, Pascal, que en el resumen que presenta INEGI pone en letras chiquitas, que hay que leerlas, que las muertes por COVID son las directamente positivas y las sospechosas. Ujú. Entonces hay que hacer un trabajo muy fino para descartar aquellas en donde no se tiene la certeza de que fue COVID porque son sospechosas, en colocarlas como posibles muertes por COVID. Estamos hablando de una cantidad no menor que sí requiere de un trabajo acucioso, y eso lo van a hacer del mes de enero, de febrero que ya empezamos, al mes de octubre que piensan presentar los resultados finales. Doctor, ya ha mencionado usted que el mes de enero coloca a México como el segundo en mayor fallecimientos por COVID, solo detrás de Estados Unidos. Lo ocurrido en enero creo que ha sorprendido a todo mundo, incluso las predicciones que habían hecho ustedes de cuándo alcanzaríamos los 150,000, pues se fueron batidas, digamos, se rompieron esas predicciones en este mes de enero, se superaron. ¿Qué dice qué dice la tendencia o qué gráfica de crecimiento podríamos trazar a partir de lo que estamos viendo en el mes de enero que ya concluyó?
Son muertes acumuladas, Pascal, y efectivamente nuestras predicciones estaban basadas en datos previos. Ujú. No, vamos a decir, hicimos la predicción tan precisa ni esperábamos esta explosión, aunque habíamos estimado la estacionalidad y habíamos estimado un incremento de la propagación. Sí sobrepasó las estimaciones. Ya hemos hecho correcciones al respecto Ujú. y sí, las estimaciones que estamos construyendo para el mes de mayo ya nos indican que en México habrá 198,000 defunciones para el mes de mayo por COVID. Entonces sí se incrementó y yo creo que el agregar esta última semana del mes de enero va a incrementar un poco más nuestras predicciones. Son predicciones vivas, es decir, se Sí, actualizan conforme se actualizan los datos. entiendo, entiendo. Doctor, ¿qué piensa usted del dato que, digamos, entiendo que está bien sustentado desde el punto de vista de la estadística, de que pues la cifra de fallecimientos que da a conocer todos los días la Secretaría de Salud hay que multiplicarla por 2.3 o 2.5 para tener un dato real? Eh, con todo respeto a las personas que lo dicen, me parece una exageración. Ujú. Efectivamente, hay un subregistro. El subregistro puede variar en términos del estado, puede variar en términos del grupo de edad, pero acumularlo y tomando la definición de casos positivos presentados, a finales de año, la Secretaría de Salud está proponiendo un registro de 132,000 muertes que representa en relación con lo que llevaría INEGI como un 40% de su registro. Ujú. Multiplicar por 2.3 significa 230% de su registro. Ujú. Entonces, creo yo que ahí sí hay una exageración. Y es pues muy difícil ponerle un número al subregistro real, supongo, ¿no? Me parece que anda alrededor. Mire, en la mayoría de los países con buenas cifras, el subregistro es de alrededor del 25%. Ujú. En México teníamos la impresión de que las cifras eran buenas, se nos ha quitado un poco ese sabor de boca, Ujú. pero es muy difícil establecer esa corrección. El sábado pasado se publicó un artículo revisando 77 países estos investigadores establecen que el subregistro anda en promedio mundial alrededor del 60%, o Ujú. sea, 1.6, muy lejos del 2.4. Ya. Si Y hablamos de Neji, Perú, incluso, sí. que es el, perdón, No, no, dígame usted, por favor. Perú puede tener un subregistro mayor, Perú y Ecuador pueden tener un subregistro mayor, pero el de México no es tan alto. Ya, en el dato que dio, el dato preliminar de INEGI para enero-agosto, pues habló en números redondos de 108,000 muertes y en ese momento, a final del mes de agosto, andábamos por las 65,000. ¿Ese sería un subregistro más o menos correcto? Es que es muy interesante su pregunta, Pascal, porque mire, la Secretaría de Salud reporta al cierre del día del 31 de agosto 64,000 muertes, como usted dice. Ujú. Pero acuérdese que cada día que van acumulando más defunciones, las corrigen en el pasado. Ujú. Si Ujú. vemos la estadística del día 30 de enero, la que publicaron el 30 de enero, es decir, 5 meses después del 31 de agosto, tienen acumuladas al Ah, es 31 de cierto. agosto 75,000 Sí, muertes. sí. Ajá. Entonces, hay 11,000 muertes de diferencia que se acumulan y que entonces la distancia entre 75 y 108 es la que podría darnos una idea del 45% de subregistro Ujú. que Ujú. manejó el presidente de INEGI. Pero hay que considerar que también se dijo que eran sospechosas y positivas, y eso nos lleva a una cifra, Pascal, de 87,000.
Ujú. Entonces eso disminuye la distancia. Es una danza de cifras. Hay, Sí, a mi juicio, a veces un galimatías con tantos números y hay que ser muy cuidadoso y ordenado para responder estas preguntas. Pero, entiendo. insisto, hacer estas correcciones de multiplícalo por 2.6 es exagerado. Pues, doctor Rafael Lozano, profesor del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Yo también le agradezco mucho, Pascal, y un saludo a usted y a su auditorio y estamos a sus órdenes. Gracias, muy Hasta amable. luego. Gracias.